Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre la obra de Cristo que iniciamos la semana pasada, una serie corta, pero en el cual creo que es necesario y es importante que entendamos la iglesia, lo que es la obra de Cristo. Hoy el tema que vamos a ver es la muerte sustituta. Así he titulado el tema de hoy. Y quiero recordarles un poco, hermanos, como dijimos la semana pasada, para muchos la cruz es solamente un adorno que usan como tatuaje, que usan como alhaja inclusive para guindársela en la cadena, para guindársela en un arete. Pero para el cristiano, hermanos, no puede ver la cruz como un adorno solamente, un simple símbolo. Ya que Cristo, que es lo que vamos a ver hoy, hermanos, Cristo tomó nuestro lugar para ser castigado por nuestro pecado, y esto se conoce como la muerte sustituta. Todos merecemos la muerte eterna. Todos merecemos la condenación eterna. Y para el hombre poder salvarse, tenía que salvarse a través de la ley de Dios. Pero en la ley de Dios, la Biblia nos muestra de que nadie, absolutamente nadie, pudo cumplir la ley de Dios. O sea que todos hemos pecado delante de Dios, todos hemos fallado delante de Dios. Por lo cual Dios mismo provee, que ya vimos eso en una enseñanza anterior, Dios mismo provee la salvación para el hombre. Y en este caso, en este tiempo que estamos celebrando de Semana Santa, hermanos, hoy vamos a recordar cómo en esa cruz el Señor tomó mi lugar, tomó nuestro lugar para morir por nuestros pecados, para así nosotros ser declarados justos delante de Dios y ser santos delante de Él. Vamos a ir a uno de los pasajes, hermanos, que nos muestra el Antiguo Testamento, donde habla de esa muerte sustituta, en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, hay una profecía de la obra de Cristo, de lo que Él iba a venir a padecer y a sufrir en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, versos del 2 al 6. Y me dicen amén, iglesia. Dice la palabra en Isaías 53, Antiguo Testamento, profetas mayores, después de Salmos para adelante. Dice la palabra, versos del 2 al 6. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí está hablando de Cristo estando en esa cruz crucificado, donde dice que no tendría hermosura, donde no tendría atractivo, dice la palabra. Despreciado, verso 3, y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, iglesia, como una verdad, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, y oiga esta palabra, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, oiga esta palabra, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, iglesia, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Wow. Hermanos, Isaías nos muestra en una forma profética. Isaías estaba hablando del sufrimiento de la obra de Cristo que iba a venir a padecer en este mundo para que el hombre fuera salvo, hermanos. Y quiero aclarar acá muy respetuosamente, la mayoría de personas solamente toman este pasaje para hablar de sanidad. La mayoría de personas toman este pasaje para hablar y decir que Jesucristo llevó mi enfermedad
en la cruz y que por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, pero la centralidad del texto no está hablando de sanidad física. La centralidad de este texto es, hermanos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El texto es bien claro en decir de que lo que habla de las enfermedades que Él llevó y por el cual Él fue molido en esa cruz, hermanos, es por nuestras rebeliones, es por nuestros pecados y no es por una enfermedad. Como hoy muchos lamentablemente toman este pasaje solamente para tomarlo para sanidad física, cuando el propósito de Cristo de ir a esa cruz y tomar el lugar suyo y tomar mi lugar, hermanos, es para salvación. Es para perdonar nuestros pecados. El pecado del hombre, hermanos, la única forma de que el pecado fuera realmente justificado es a través de Cristo. Porque no es que neguemos la sanidad física, Dios puede sanar. Creemos en un Dios que sana. Podemos orar por sanidad, hermanos, pero el propósito de Cristo de ir a la cruz del Calvario no es sanidad física. Es sanidad espiritual por el pecado del hombre que le lleva a la condenación eterna. Porque alguien puede ser sano físicamente, pero si no le ha entregado su vida a Cristo, si no se ha vuelto a Cristo en arrepentimiento y fe, al final no sirve de nada la sanidad física, porque algún día va a morir igualmente y necesita salvación. La sustitución, hermanos, cuando hablamos de la muerte sustituta, es de una persona que ocupa el lugar de otra. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, especialmente con el fin de sufrir su dolor y de este modo librar del castigo que merecía. Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz. Hermanos, si había alguien que debía de morir en una cruz, crucificado, clavado, golpeado, recibiendo todo el castigo que merecía, hermanos, éramos nosotros, no el Señor Jesucristo. Porque la Biblia, ahora vamos a ver más adelante cómo la Biblia dice que Él no pecó, que Él era justo, de que en Él no había pecado y sin embargo fue llevado a esa cruz a recibir uno de los peores castigos que había en ese momento, que era la crucifixión. Crucificaban solo a aquellos que habían cometido actos que merecían la muerte. Por eso cuando las personas morían, hermanos, y eran llevados a una cruz, la forma en que ellos morían, hermanos, estaba en un lugar donde eran exhibidos, donde todo el mundo los viera, y ellos los crucificaban, oigan esto, desnudos. Ellos eran crucificados desnudos y morían lentamente en esa cruz por causa de su pecado, por lo que habían hecho. Hoy podríamos decir, como en lugares donde hay pena de muerte, que la pena de muerte es para aquellos que han cometido fechorías, que han hecho cosas horribles. Bueno, eso era en aquel tiempo la crucifixión. Pero el Señor Jesús toma nuestro lugar en esa cruz para morir por nosotros. Los cristianos entendemos que en la persona de Cristo crucificado, Dios ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí, o sea, sobre Él mismo, nuestros pecados, sufriendo la muerte que merecíamos nosotros. Es maravilloso entender cómo en la cruz, iglesia, Cristo toma nuestro lugar para ser castigado por nuestros pecados. Él toma nuestro lugar para ser castigado por nuestros pecados. Ahora vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en relación a esta verdad que nos muestra la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hermanos, hoy las personas y a veces hasta la misma iglesia ven la cruz, pero no entienden el significado de la cruz, la obra de Cristo en esa cruz.
Y si hay algo que el cristiano debe tener bien claro, es lo que Cristo padeció por nosotros, por sus escogidos, por su iglesia, por su pueblo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra: porque también Cristo padeció una sola vez, oigan esto, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a estudiar por un momento este versículo donde dice Pedro que Cristo padeció una sola vez por los pecados, hermanos. Oiga, por los pecados. Él padeció por los pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice la palabra que Él era justo. Esa palabra ahí de donde dice Pedro, el justo, la palabra es dikaios, y esa palabra significa, por implicación, inocente, santo. Él era inocente, Él era santo, Él no merecía ese castigo, Él no merecía esa cruz, porque Él era inocente, Él era santo, en Él no hubo pecado, no como nosotros. Él fue el único que nunca pecó, no hubo engaño en su boca, dice la palabra. Pero vea lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 14. En el libro de los Hechos, en el primer discurso que da el apóstol Pedro, Pedro habla de esa justicia de Cristo, de cómo Él era justo, de cómo Él no había pecado. Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos capítulo 3, versículo 14, dice la palabra: mas vosotros negasteis, estaba hablándole Pedro al pueblo, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, un hombre cruel, un hombre sanguinario. Ellos pidieron que se les diera un hombre malvado antes que un hombre justo como era Cristo, que no había hecho nada, que no había pecado. Y vamos a ver cómo la Biblia habla de esto, cómo la palabra nos muestra que realmente en Jesús no había motivo para sentenciarlo a muerte. Vamos a ir a Mateo capítulo 26 del 59 al 64. Mateo capítulo 26. Mateo 26 del 59 al 64. Aquí Jesús está ante el concilio, ante el Sanedrín. Aquí estaba delante de las autoridades religiosas, porque Cristo es llevado ante las autoridades religiosas y luego es llevado ante las autoridades civiles también, o gubernamentales, como usted lo quiera llamar. Pero vea, cuando es llevado ante las autoridades religiosas, dice la palabra en Mateo 26, del 59 al 64, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. O sea, no había manera de acusarle, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responden nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ante eso, la palabra nos dice en el verso 74, y Jesús les dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Hermanos, lo que a él le dijeron o le preguntaron fue algo en lo cual él dijo la verdad: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Para las autoridades religiosas eso fue una ofensa. Interesantemente, las autoridades religiosas conocían toda la ley de Dios y sabían, inclusive de Isaías 53, ellos sabían de todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, que iba a venir para salvar a Israel, y aún así ellos lo negaron y no creyeron en él. Y todavía cuando lo hicieron jurar, y si él era el Cristo, el Hijo de Dios, y él dijo: ustedes lo han dicho. Y hoy verán al Hijo del Hombre, un día verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. Él vendrá por su iglesia, por su pueblo. La Biblia nos muestra acá de cómo no pudieron acusarle y sin embargo fue llevado, fue sentenciado a muerte. Luego también fue llevado a las autoridades civiles. Vamos a verlo en Mateo 27, del 15 al 26. Mateo 27, del 15 al 16. Dice la palabra: ahora bien, el día de la fiesta se acostumbraba al gobernador solicitar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. O sea, él mismo, Pilato, entendía que no había mal en él. Él era un hombre justo, no había de qué acusarle, no había de qué condenarle. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y aquí viene algo triste y lamentable del pueblo de Israel. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Iglesia, la Biblia nos muestra de que Jesús era un hombre justo, sin pecado, inocente. Y por eso Pedro dice: el justo por los injustos. ¿Quiénes somos los injustos? Nosotros somos los injustos. Él tenía que ser justo para ser aceptado, hermanos, en ese sacrificio. Nosotros sí merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, merecíamos ir a la cruz, no Cristo. Y es interesante porque Él tenía que ser justo, tenía que ser inocente, como, hermanos, desde el Antiguo Testamento se veía, hermanos, porque desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hacía sacrificios. Aquellos sacrificios eran con animales, y estos animales tipificaban o representaban la obra que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario, y aquellos animales tenían que ser perfectos. La Biblia nos muestra esto.
Los animales que ellos sacrificaban tenían que ser perfectos. Tenían que buscar el animal que no tuviera algo dañado, algo malo. Tenía que ser perfecto aquel animal para ser sacrificado, representando a Cristo. Yo quiero que veamos esto un momento en Levítico capítulo 4, Antiguo Testamento. Levítico capítulo 4. La ley mostraba cómo tenía que ser el animal que iban a sacrificar por el pecado que se había cometido. Y este animal tenía que ser perfecto. Fuera cual fuese el animal que fuera presentado, tenía que ser perfecto. Levítico capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 6, luego versos 22, 23 y luego versos 27 y 28. Dice la palabra en Levítico 4, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en algo de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Oigan, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Ahí era un becerro. Vean el verso 22 y 23 del mismo capítulo. Verso 22 y 23 dice, cuando pecare algún jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ahora era un cabro, no un becerro, sino un cabro también, sin defecto, dice la palabra. O sea, tenía que ser perfecto. Otro versículo ahí mismo, 27 y 28, dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. La Biblia nos muestra cómo eran animales los que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Esos animales tenían que ser perfectos, sin defecto, para ser degollados y tener que rociar la sangre. Que todo esto apuntaba a la obra de Cristo, a lo que Cristo iba a venir a hacer en esa cruz. Ahora vea cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice el apóstol Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, o sea, perfecto. Recuerden, hermanos, cuando Juan el Bautista andaba predicando en el desierto, cuando él ve a Cristo, lo primero que Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él era el Cordero. Todo lo que el Antiguo Testamento hablaba o hacía, hermanos, era representando a Cristo, que iba a morir en una cruz, a tomar nuestro lugar, porque aquel animal que ellos tenían que sacrificar por su pecado, hermanos, tomaba el lugar de ellos por su pecado, por su culpa. Hermanos, esto es como decir, yo no sé si ustedes han oído ese dicho y a veces se usa mucho. A uno se come la piña y a otro le duele la panza. Las personas cometían el pecado y la consecuencia del pecado la pagaba aquel animal, fuera un becerro, una cabra o un cabro o una oveja. Tenían que pagar el precio por el pecado, sin haber hecho absolutamente nada aquel animal. Nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros somos los injustos, pero Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz. Y eso es la muerte sustituta, y es lo que antes leíamos, donde dice el justo por los injustos. Nosotros somos los injustos. La palabra injusto es adicos, y esa palabra dice por extensión es malo, malvado. Por implicación, traicionero, específicamente un pagano. Nosotros somos los injustos, por lo cual Cristo murió en la cruz. Hermanos, la mayoría de la iglesia, o la mayoría más bien de personas, no entienden esto. La mayoría de personas, hermanos, para este tiempo de Semana Santa, que ven películas y ven a Jesús ahí siendo crucificado, la mayoría de las personas no lo entienden. Y digo esto, hermanos, con mucho dolor. Hermanos, ni aún a veces la misma iglesia entiende. Hermanos, parece que la misma iglesia no entiende que Él fue justo y nosotros injustos, y que Él fue a esa cruz por causa de mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra. Él no merecía la cruz. Cristo no merecía ir a esa cruz. Usted y yo sí merecíamos. ¿Por qué? Porque somos injustos delante de Dios. Vea lo que dice la palabra en el Salmo 14 del 1 al 3. Muchas veces la iglesia se le olvida la obra de Cristo en esa cruz, y por eso, hermanos, esta serie, aunque es corta, pero poder recordar y entender la obra de Cristo en la cruz. Si Cristo no hubiera venido a dar su vida en esa cruz, hermanos, ni usted ni yo tendríamos salvación. ¿Por qué? Porque simplemente éramos injustos. Dice la palabra en el Salmo 14 del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y ojo al verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la respuesta es, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, yo no sé si usted puede imaginarse esos 3 versículos, a Dios viendo desde el cielo, buscando a alguien que fuera justo en toda la tierra. Y dice la palabra que no lo había, no lo hay. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, hermano, y no lo hay, no lo halló. El único justo que nació en esta tierra es el Señor Jesucristo. Es el único, no hubo nadie más que fue justo, que nació sin pecado, que nunca pecó, no hubo engaño en su boca, dice la palabra. Pero el resto, todos hemos pecado contra Dios. Romanos también nos recuerda esto en el capítulo 3, versos del 9 al 18. Habla del hombre, de cómo el hombre es pecador, del hombre que no quiere nada con Dios. Hermanos, yo no sé si usted ha notado algo que por lo menos a mí me ha llamado la atención, hermanos. Los tiempos donde se celebra tanto el nacimiento como la muerte de Cristo, son los tiempos donde hay más guaro, más violencia,
más desorden en las calles. Y se supone que son los tiempos de reflexión. Se supone que son los tiempos donde el hombre debe recordar la obra de Cristo, de cómo nació un Salvador en este mundo y cómo murió ese Salvador en este mundo por nuestros pecados. Y es el tiempo donde hay más depravación, por decirlo de esta forma, más accidentes, más muertes, más alcohol, más droga, más de todo. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 18 dice así: ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos, absolutamente todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, es triste, realmente es triste entender cuál es la condición del hombre. Es triste entender la condición del hombre. Hermanos, las personas creen a veces que por simplemente, quiero devolverme un poco, por tener una cruz tatuada, por andar una cruz en una cadena, por andar una cruz en un arete, o tener una cruz, hermanos, pegada en un carro, tener una cruz pegada, hermanos, en la puerta de la casa o en la casa. Hay personas que creen que eso le hace estar bien delante de Dios cuando no han entendido la obra de la cruz. No han entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para traer salvación al hombre, a nosotros que éramos injustos delante de Él. Todavía, hermanos, un día de esto estaba viendo esos famosos estados, hermanos, y ver a alguien y ver los hermanos ahí celebrando la Semana Santa y verlos con cerveza. Y lo ponen como tan sencillo y tan normal. ¿Y sabe qué es lo doloroso de esto? Que se supone que son personas que creen en el Evangelio o han conocido el Evangelio. Mi pregunta es, ¿cuál evangelio han conocido? ¿Cuál evangelio han conocido? ¿Han entendido la obra de Cristo en la cruz? Porque, hermanos, yo me doy cuenta y sé de personas, porque nosotros pasaba ahí cerca de nuestra casa de gente que servía en iglesias en San José y se venían para acá, hermanos, a hacer sus fiestas. En tiempos de Semana Santa, a tomar cerveza porque aquí nadie me ve, y si hay que pegarse la bailadita, la fiesta se hace, vamos al río, vamos a la playa y llevamos las frías porque aquí nadie nos está viendo. Parece que muchos no han entendido la obra de Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él llevó nuestro pecado en la cruz de verdad. ¿Entiende eso en su vida, iglesia? O simplemente usted ha tomado, hermanos, la cruz como algo que ha tomado el resto del mundo, como un símbolo solamente. La cruz es más que un símbolo. En esa cruz, hermanos, merecíamos usted y yo estar clavados, no el Señor Jesucristo. A Él le hacen una pregunta: ¿eres tú el Rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Él dice: sí, yo soy el Hijo de Dios. Murió por ser Hijo de Dios. Él realmente era el Hijo de Dios.
Él realmente era el rey de los judíos, los que gritaban y pidieron: crucifícale. Pidieron a un ladrón, pidieron a un homicida, a alguien que mataba personas. A ese pidieron. En lugar de un justo que no había cometido pecado, que no había engaño en su boca. Hermano, y déjeme decirle algo, y usted puede decir, pero eran ellos los que decían: crucifícale, y pedían a Barrabás. Hermanos, cada vez que nosotros deshonramos a Dios pecando, igualmente estamos en la misma posición, gritando: crucifíquenle. Es nuestra misma posición. Si no entendemos la obra de Cristo, porque ellos no entendían quién era Cristo, ellos no entendían la obra de Cristo. Hoy parece que la iglesia igual no ha entendido la obra de Cristo, no ha entendido lo que el Señor hizo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oiga, para llevarnos a Dios. Esa palabra llevarnos es prosago, y esa palabra significa guiar hacia adelante, conducir cerca, presentar, acercarse a. Él nos presentó ante el Padre, Él nos llevó al Padre, y es lo que Él mismo dice en San Juan 14:6. Hermanos, esto es una realidad, esto es una verdad. San Juan 14:6, Jesús lo dijo en sus propias palabras, y Él dice, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, iglesia, nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Hermanos, nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie se va a salvar, hermanos, por ir a una iglesia evangélica. Nadie se va a salvar por ir a una iglesia tradicional. Nadie se va a salvar por el sacerdote. Nadie se va a salvar por el pastor. Nadie se va a salvar porque tenga alguien que le sirva a Dios. No, solo a través de Jesucristo hay salvación. Y usted y yo necesitamos volvernos a Cristo. Usted y yo necesitamos entender la obra de Cristo en esa cruz. Él tomó mi lugar, la muerte sustituta. Él murió por nuestros pecados. Él murió por tu pecado. Pecado que nosotros cometimos, no Él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, también el autor de Hebreos habla de ese camino. A través de Cristo, a través de su carne, de su sangre. Hebreos capítulo 10 del 19 al 20. Dice la palabra en Hebreos 10 del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través de su muerte, a través de ese sacrificio, es que nosotros tenemos entrada al Padre, al lugar santísimo. Es a través de esa muerte sustituta, iglesia, que usted y yo podemos entrar al Padre. Solamente a través de Él. En la cruz, iglesia, oigan esto, en la cruz es satisfecha la ira de Dios contra nosotros por la muerte sustituta. Vuelvo a decir esto, en la cruz es satisfecha la ira de Dios contra nosotros por la muerte sustituta. Hermanos, todo el pecado que hemos cometido merece castigo. Toda persona que haga algo malo merece castigo, ¿o no? ¿Por qué, hermanos, nosotros castigamos a nuestros hijos? Bueno, aunque hoy parece que es al revés, ¿verdad? Son intocables según las leyes. Leyes injustas, leyes que no van de acuerdo a la verdad. Pero uno castiga a un hijo porque merece el castigo, porque hizo algo indebido.
El castigo nuestro, el castigo, hermanos, que nosotros merecíamos, lo cargó Cristo. Él cargó el castigo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Dios es un Dios de ira. Hermanos, yo he escuchado una frase, y es una frase, hermanos, que suena muy bonita, pero no es verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la frase, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Hermanos, esa frase no es bíblica y no es verdad. Dios aborrece el pecado, hermanos, y el que comete el pecado es el hombre. Entonces Dios odia al pecador, aborrece el pecado. Dios está airado contra el pecador. Pero pastor, pero Dios es un Dios de amor. Claro, ¿saben dónde Dios mostró su amor? Enviando a su Hijo a morir en una cruz sin haber hecho nada. Ahí Dios demuestra su amor, en esa cruz es donde Cristo, Dios, demuestra su amor a la humanidad. Si el hombre no se vuelve a Cristo, hermanos, y no recibe la más expresión más grande de amor, que es enviar a su Hijo a morir por los pecadores, lo único que le queda es la ira de Dios. Y la Biblia lo muestra, vea cómo dice el Salmo 7:11. Salmo 7:11. Subraye este versículo, por favor. Salmo 7:11 dice la palabra: Dios es juez justo. ¿Cuántos creemos que Dios es juez justo? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuándo está airado Dios contra el impío? Todos los días. Porque todos los días peca. Porque todos los días le da la espalda a Dios. Porque no quiere nada con Dios. Dios está airado. Pero Dios tiene que satisfacer su ira. Hermanos, Dios tiene que satisfacer su ira. Ve lo que dice Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Hermanos, Dios está airado. ¿Por qué cree usted, hermano, de que Dios va a traer juicio sobre este mundo? Por el pecado. Y ya lo hemos visto en la palabra, nos muestra cómo Dios derrama su ira. Cuando Dios trajo el diluvio por el pecado del hombre, cuando Dios consumió Sodoma y Gomorra por el pecado del hombre, Dios va a destruir este mundo por el pecado del hombre. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25, dice su palabra: a quien Dios puso, oigan esto, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, dice que Dios mismo puso en este caso a Cristo en su sangre como propiciación. Esa palabra propiciación, hermanos, es el acto por el cual se apaga la ira de alguien. Oigan, por lo cual se apaga la ira de alguien, o sea, de Dios, mediante una ofrenda o un sacrificio. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Alguna vez usted vio películas, hermanos, donde los indios, donde había un volcán y el volcán se enojaba, ellos veían al volcán como un dios, que tenía un dios? Entonces ellos, para apaciguar la ira de ese volcán, de ese dios, ellos agarraban y tiraban una víctima, tiraban un animal o una persona. ¿Alguien ha visto eso en las películas? Y eso era la forma para apaciguar la ira de ese dios. Eso es propiciación.
Hermanos, vimos que Dios está irado contra el impío todos los días. Dios, porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo. En la muerte sustituta, hermanos, Dios satisface su ira contra Cristo. Porque en un momento el Padre ve en el Hijo el pecado de todos nosotros. Pecado que Él no tenía. Y la ira de Dios es sobre Él. ¿Se acuerdan la expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sabemos cómo sucedió algo extraordinario donde el Hijo, cargando todo el pecado nuestro, se sintió abandonado por el Padre. Y en ese momento viene la ira de Dios sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Mas el herido fue molido por nuestros pecados. Hermanos, en la ira de Dios, hermanos, esto como yo lo enseño en escuela bíblica, yo quiero que usted por un momento, hermanos, se imagine a un papá airado, que no debería de ser, pero ¿alguna vez usted le ha pegado con cólera a sus hijos? Que no debería de ser. Pero creo que todos lo hemos hecho en algún momento por algo, por una falta, por algo que hizo nuestro hijo y nos da cólera y vamos a castigarlo y vamos a hacerlo con ira, que no debería de ser. Pero resulta y sucede, hermano, yo quiero que usted me entienda esto que le voy a presentar ahorita. Hay un hijo que es el que cometió pecado y hay otro que está a la par. Y él no ha hecho nada malo. Pero hay otro que hizo algo que merece el castigo y el padre levanta la faja, airado, decepcionado por lo que ha hecho su hijo, y él lo que quiere es descargar su ira solamente mandándole el fajazo, los fajazos, castigándolo por lo que hizo. Y cuando él va a castigarlo, aquel hijo que no había hecho nada y aquel que había sido culpable o era culpable, hermano, sin poder hacer nada, el hijo inocente mete su espalda y el padre empieza a darle y a castigar al hijo inocente y no al culpable. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros somos ese hijo injusto, ese hijo que pecó, pero Cristo metió su espalda, Él dio su vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él derramó la sangre que nosotros merecíamos derramar por el pecado nuestro. Esa es la obra sustituta de Cristo, hermanos. Cuando Jesús iba a ir a esa cruz, hermanos, Él sabía que lo que Él iba a recibir, hermanos, cuando habla de la copa, era la copa de ira de Dios el Padre sobre Él. Quiero recordarles este pasaje de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos del 41 al 44, antes de Jesús ser entregado para ser sentenciado. Lucas capítulo 22. Me dicen amén, iglesia. Lucas capítulo 22 del 41 al 44. Dice la palabra en Lucas capítulo 22 del 41 al 44. Jesús orando en Getsemaní dice: y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ojo a la palabra, esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando él en agonía oraba más intensamente.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermanos. Esa era la agonía de Cristo por la copa que iba a recibir. ¿Saben qué era la copa? Hermanos, la copa no era un trago amargo. La copa que la Biblia muestra, cuando Él habla de la copa, y eso está desde el Antiguo Testamento, era la copa de ira de Dios sobre Él. Por eso, hermano, Apocalipsis, yo quiero que vaya un momento, así muy rápido, Apocalipsis 16:1. Apocalipsis capítulo 16, el último libro de la Biblia, 16:1 dice la Biblia, ahí vienen las copas de ira. Dice la palabra, oí una voz que decía oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Jesús estaba orando y Él decía, si es posible, pasa esta copa, porque esa copa era la ira de Dios sobre Él como hijo, cargando el pecado de todos nosotros. Él era la propiciación por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios desata su ira sobre el Hijo, que tenía, hermanos, todo el pecado que nosotros habíamos cometido. Por eso Isaías dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Molido fue por nuestras enfermedades. ¿Cuál enfermedad? El pecado. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué? Del pecado. Él llevó el pecado en esa cruz, iglesia. Yo no sé si usted entiende la muerte sustituta. Hermanos, si entendiéramos la muerte sustituta, nuestra vida como cristianos sería diferente. Pero muchos parecen no entender la muerte sustituta. Muchos parecen no entender realmente la obra de Cristo, lo que Él hizo en esa cruz por usted y por mí. Algo que Él no merecía, nosotros sí merecíamos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han visto como algo injusto cuando se dan cuenta de que a alguien lo metieron a la cárcel y no hizo nada? ¿Cuántos creemos que eso es injusto? Hay muchas personas que están en una cárcel siendo justos, pagando una condena por algo que nunca hicieron. Cristo voluntariamente fue a la cruz a pagar la condena que usted y yo merecíamos. Voluntariamente. Por eso, hermano, con eso termino. Usted necesita volverse a Cristo. Usted necesita reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Usted necesita de verdad venir a Cristo, a la cruz, en arrepentimiento y fe. Arrepiéntase de su pecado. Crea por la fe, hermanos, de que Él murió por usted en esa cruz. Solo en Él hay salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra forma en que el hombre sea salvo si no es a través de Cristo. Solo aquellos que le reciben a Él como Señor y Salvador de sus vidas tienen el privilegio de gozar de esta muerte sustituta. Hermanos, ojalá que cada vez que usted vea la cruz, usted pueda verse ahí entendiendo que Jesús tomó su lugar. Iglesia, es mi deseo que a partir de hoy empieces a ver la cruz de Cristo como lo que realmente representa para nosotros los creyentes. Poder de Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, iglesia, es poder de Dios. Es poder de Dios.
Usted necesita la cruz para salvación. Vuélvete a Cristo. Y discúlpeme si insisto tanto con esto, hermano, pero de verdad vuélvase a Cristo. No importa si usted tiene años de ser evangélico. No importa si tiene años, hermanos, de venir a una iglesia evangélica. Eso no te va a salvar. Yo te digo hoy, arrepiéntete y vuélvete a Cristo de verdad. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Cristo. Él murió en la cruz por ti. Él derramó su sangre por ti. Él dio su cuerpo, su vida por ti. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder del Evangelio, Señor, el poder de esa cruz, Señor. Gracias, Dios, porque hoy entendemos con más claridad lo que representa la obra tuya en esa cruz, Dios. De cómo tú fuiste a dar tu vida, Señor, como un cordero, sin mancha, sin contaminación, derramando tu sangre para que fuéramos salvos, Señor. Hoy reconozco ese sacrificio tuyo hecho en la cruz, Señor. Y hoy te pido una vez más, perdona mis pecados, Señor. Quiero arrepentirme delante de ti. Y quiero reconocerte como mi Señor y como mi Salvador, Dios, en esta hora. Que tú seas el centro de mi vida de aquí en adelante y pueda verte y conocerte cada vez más, Señor. Padre, glorifícate en tu palabra, en tu pueblo, en tus hijos que están en este lugar. Y aquellos, Señor, que van a escuchar esta enseñanza por internet. Ministra sus vidas y tráelos a salvación, a arrepentimiento, a fe, Señor, para que te conozcan. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey.